Muy buenas noches. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Cumplimos 5 años en el mercado nacional e internacional. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en esta tercera actividad programada por aniversario. El día de hoy tenemos un taller titulado Estimación Econométrica con EBIUS. Nos acompaña el día de hoy el economista Óscar Antonio Cervera López. Él es director departamental de Lambayeque, INEI, y docente e investigador en econometría. Adelante, estimado, puede iniciar con su ponencia. Buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, para saludar, quisiera saber si me escuchan. ¿Sí? Sí, Buenas sí noches. te escuchamos. ¿Sí? Sí te Se escuchamos, escucha. Oscar. Sí, ok. Muchas gracias. Saludar principalmente al magíster Damián Valdera, quien es el director de esta institución de estudios econométricos y que está realizando su 5º aniversario. Esta institución está contribuyendo en forma excelente en el desarrollo de la región Lambayeque, y también a nivel nacional e internacional. Un saludo cordial tanto a él como a todo su personal. Bien, como ya lo mencionaba, vamos a dar inicio a lo que es el taller. Quisiera, vamos a compartir, para compartir la pantalla. A ver si me podría compartir la pantalla, Máximo. Ya está, Oscar. Ok, gracias. Bien. ¿Se ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok. Bien. Vamos a iniciar, como ya le mencionaba, de que para poder obtener en este taller la estimación econométrica con EBIUS, en primer lugar debemos conocer el modelo econométrico, ¿no? En este caso, entonces, es importante saber en términos teóricos qué es un modelo econométrico, y es una representación simplificada de la realidad, así también de la relación que existe entre dos o más variables, que esta relación entre estas dos o más variables va a permitir realizar estimaciones, ¿no? Futuras. Otro punto importante de la econometría es el objetivo, como es expresar las teorías económicas bajo una forma matemática, con el fin de verificarlas por métodos estadísticos y así medir el impacto de una variable sobre otra. Ello va a permitir predecir acontecimientos futuros y dar consejos de política económica ante los resultados deseables. Esto lo mencionó Balavanis en el año 1959. Otro punto importante para poder obtener un modelo econométrico, es importante conocer de cómo están desagregados estos modelos, ¿no? Según el número de ecuaciones, hay modelos uniecuacionales, así como también modelos multiecuacionales. En el primer modelo consiste en una sola ecuación. Tenemos este ejemplo, donde la función de consumo, y tenemos la otra variable, ingreso, que es R, y C sub T es consumo. Y observamos cuál es la función de consumo.
donde se encuentra el parámetro A, sí también un segundo parámetro B. De igual manera, en el modelo multiecuacional tenemos que consiste en más de una ecuación, cuyas variables se encuentran pues, relacionadas. Vemos, por ejemplo, de que el consumo, ¿no? la primera ecuación es del consumo en relación al ingreso, y una segunda ecuación es el ingreso en relación al consumo más la inversión. También atendiendo en forma funcional, existen modelos lineales como modelos no lineales. En los modelos lineales pues, observamos de que las variables exógenas son lineales. ¿Y cuáles son estas variables exógenas? Estamos hablando de las variables explicativas. Por otro lado, en el ejemplo mismo de la función de consumo, observamos entonces que la variable exógena vendría a ser, en este caso, el ingreso, ¿cierto? Ahora, en los modelos no lineales, vemos que las variables exógenas pueden ser cuadráticas, pueden ser cúbicas, etc. Por ejemplo, la función de Cook-Douglas, observamos de que tanto el capital como el trabajo, en lo que es el trabajo, está elevado a una potencia del parámetro beta 1 y en el capital está elevado a la potencia del parámetro beta 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Pues hay que aplicar logaritmos con el fin de poder llevarlo a una función lineal, porque esta es una función, un modelo no lineal, pues para llevarlo a una función o un modelo lineal hay que aplicar logaritmos. Por otro lado, también es importante saber de que existen modelos estáticos y modelos dinámicos. Los estáticos son los que se vienen trabajando con base de datos de corte transversal. Por otro lado, los modelos dinámicos principalmente se trabajan con series de tiempo rezagados, ¿no? Y es por ello que en este ejemplo de la función de consumo, en función del consumo del periodo anterior, es decir, acá tenemos el consumo actual, ¿no? Tenemos el ingreso y también tenemos el mismo consumo, pero con un periodo rezagado. O sea, C sub t menos 1 más E sub t, que viene a ser E sub t, viene a ser el término del error. ¿Okay? Y los beta 0, beta 1 y beta 2 vienen a ser los parámetros. ¿Okay? Sigamos entonces. Podemos también expresar de que el análisis de regresión pues es importante, es una relación entre dos variables. La primera es la variable dependiente y luego tenemos variables independientes. Entonces en la variable dependiente también se le conoce como una variable explicada, predicha, endógena, regresada o controlada. Y por otro lado, a las variables independientes se les conoce también como variable explicativa, predictora, exógena, regresora o también variable control. Entonces, vemos de que las variables explicativas se les conoce como no estocásticas, mientras que las variables explicadas son las estocásticas o aleatorias. Cuando hablamos de variables explicativas, ya les mencionaba que vienen a ser las variables independientes, y la variable explicada viene a ser la variable dependiente, que se le conoce como Y, ¿cierto? Bien. Luego tenemos que ver que es importante en un análisis de regresión, involucra el estudio de la relación entre dos variables cuantitativas. Y para ello es importante, es interesante investigar si existe pues, alguna asociación entre estas dos variables, o si hay que estudiar la fuerza de la asociación, o estudiar la forma de la relación.
Veamos también el análisis de correlación. Esto lo hablamos en términos teóricos y luego vamos a entrar ya a la parte práctica. La correlación se relaciona de manera estrecha con el de regresión. Aunque conceptualmente los dos son muy diferentes, en el análisis de correlación, pues el objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre las dos variables. El factor que determina la correlación entre dos variables se denomina coeficiente de correlación. Y este mide principalmente la fuerza de la asociación lineal. También es importante conocer que existe un modelo simple de regresión, así como también hay modelos múltiples. En el modelo simple de regresión, pues es una regresión lineal con un solo regresor, ¿no? Es decir, es un modelo uniecuacional, estático y lineal. Tenemos entonces la ecuación econométrica que observamos, donde y sub t, que viene a ser la variable dependiente, está en función de beta sub 0, que es el término constante, o el intercepto, se le conoce como intercepto, y beta sub 1 es el coeficiente de regresión lineal que está multiplicando a la variable x sub i, que viene a ser la variable exógena, más el término del error. Entonces, por ello se le conoce como una ecuación, es un modelo econométrico. Si es que no tuviera este término de error, solamente sería un modelo económico. Entonces, es importante conocer también que el modelo econométrico puede ser también de esta forma, donde y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por x2 más el término del error u sub i, ¿cierto? Y entonces, desagregándolo, tenemos que tener en cuenta de que se aplica la esperanza condicionada a la variable x, ¿cierto? Y nos da como resultado una esperanza de el término u, en este caso, que es el residuo respecto a la variable explicativa, x sub i. Y esto nos da igual a 0, pero si fuera el término del error elevado al cuadrado, ahí sí vamos a obtener otros resultados diferentes. Acá, en este caso, la media condicional de las perturbaciones o el término del error que les mencionaba debe de ser igual a 0 en un modelo poblacional. Pero sin embargo, en un modelo econométrico basado en una muestra, se busca minimizar lo máximo posible dichos errores. Por lo tanto, se debe de trabajar principalmente para los modelos econométricos el término del error elevado al cuadrado o las perturbaciones, si queremos llamarlo así. Existen varios métodos de estimar los parámetros, como son el método de mínimos cuadrados ordinarios, o llamado MCO, y también los momentos muestrales, o también métodos de máxima verosimilitud. Con los que más se viene trabajando son con los MCO, mínimos cuadrados ordinarios, es el más usado y es el más conocido para realizar un análisis de regresión, ¿no? Debido al contenido de las propiedades estadísticas que poseen. En tanto, el método de momentos se trata de un método de obtención de estimadores muy intuitivo, que básicamente consiste en igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Y el de máxima verosimilitud consiste en maximizar la probabilidad de que una muestra dada pertenezca a determinada distribución. Y para ello se plantea como supuesto que la variable y tiene una distribución de probabilidad. Y se desea lograr que dicho supuesto inicial sea lo más verosímil posible. Bien, en el método de mínimos cuadrados ordinarios, es el que observamos según la
el, el consumo personal respecto al ingreso. Acá estamos hablando de un modelo de regresión lineal simple. Tenemos este ejemplo donde en este caso son 10 años, ¿no? Desde el año 1988 hasta 1997. Y tenemos dos variables, la variable dependiente y en relación a la variable independiente con estos datos. Entonces, ¿qué viene a ser Y sub T? Viene a ser la cantidad vendida anualmente de un bien Y en el año T. Y X sub T es el precio medio a cual se vendió el bien Y durante el año T. Esto lo vamos a llevar, en este caso, a aplicar el EBIUS, ¿no? Para aplicar este EBIUS, pues en términos en lo que se puede observar, si aplicáramos el EBIUS, nos va a dar este resultado, donde hay que crear la hoja de trabajo, ¿cierto? Y colocarle también la cantidad de años, pero para ello, esta base de datos es lo más importante para la econometría. Sin datos no hay econometría, y eso hay que tener en consideración. Para una investigación que ustedes quieren aplicar un modelo X, pues van a tener que tener primeramente la base de datos antes de poder empezar una investigación, ¿no? Si hay muchos que realizan primero la investigación, la parte teórica, cuando quieren llegar a la parte de la base de datos, pues se dan cuenta de que es otra realidad. Por lo tanto, a veces estos modelos o estas investigaciones se caen debido a que es diferente la información que se plantea con los datos que se logran recoger, ¿no? Con la base de datos que se logra recoger. Bien, entonces acá como ejemplo les decía, vamos a colocarlo acá lo tenemos, por ejemplo, ¿no? La base de datos ya ingresada al programa, el paquete econométrico, y se da estos resultados hay que estimar la ecuación, ¿no? Y el resultado es el que obtenemos de esta forma, donde observamos cómo está tanto la variable, tanto la constante, que viene a ser el A, es igual a 35.84, y B, menos 1.37, que viene a ser la variable X. O sea, es decir, los parámetros vienen a ser los parámetros o los coeficientes tanto de la constante como de la variable explicativa. Así también tenemos estos resultados, la desviación estándar, el T estadístico y sus probabilidades. Pues bien, bueno, de ahí vienen los resultados, ¿no? Un R cuadrado, 0,91, y que nos indica que hasta el momento este modelo está siendo bien explicado. ¿Por qué? Por las probabilidades, que son, ¿no? 0. Y también podemos mostrar, ¿no? Dice un diagrama de dispersión, que es el que observamos acá, este diagrama de dispersión, ¿no? Que también es importante conocerlo. Y para terminar, bueno, también se puede observar cómo se comporta en términos de los residuos, comportamiento de los residuos, y
un resultado de los residuos en forma gráfica. Bien, un poco para poder, no sé si hasta ahí alguna pregunta, y si no empezamos con el programa. ¿No hay alguna pregunta? Bien, entonces, quisiera, permita compartir el programa. Repito. Para ver el programa. No sé si se puede ver. ¿Se está viendo el views? No, se ven las diapositivas. Las diapositivas. A ver, un ratito para cerrar entonces las diapositivas. Ahí se observa. Sí. Sí, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tenemos acá el programa de Levius. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es ingresar una base de datos, ¿ok? Una base de datos para poder luego empezar a trabajar lo que les venía mencionando de un modelo de regresión lineal simple. Por ejemplo, tenemos acá una base de datos. Lo pasamos a Levius y empezamos a trabajar con esta base de datos. Acá tenemos una base de datos del ahorro y del ingreso desde los años 70 hasta el año 2005. Entonces, este programa nos va a permitir obtener información de esta base para poder realizar en un futuro con los resultados, realizar estimaciones. Bien, entonces continuamos acá y entramos a la estructura de datos de la frecuencia regular. Como son datos anuales, entonces la frecuencia es anual, puede ser multianual, semianual, mensual, trimestral, bimensual, etcétera, hasta por días también hay, pues, si es que hay base de datos. En este caso estamos trabajando con una base de datos anual, por lo tanto, entonces nos corresponde la frecuencia anual. Si trabajáramos con base de datos del tipo de cambio, por ejemplo, que es una base de datos diaria, bien podríamos colocarlo dentro de lo que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, entonces vamos a completar, entonces, la base acá donde nos pide el dato sería desde 1970. Bien, y finalizamos y ya tenemos el resultado, ¿no? Tanto de la variable ahorros, como pueden observar, la base de datos ya ingresada desde el año 70 hasta el año 2005. Por otro lado, tenemos también la variable ingreso, de igual manera, con la base de datos del 70 al 2005. Entonces, como ya tenemos, ¿no?, las dos variables, tenemos que ver, de acuerdo a las teorías económicas,
saber si es que quién, en este caso, causa-efecto, ¿no? Para ello, tenemos que pensar en una teoría en la cual el ahorro depende del ingreso. O sea, para ver una regresión directa positiva, ¿no? O también puede ser inversa, dependiendo de los resultados. En este caso, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el ahorro que depende del ingreso. Acá tenemos también la C, viene a ser la constante, o los beta, ¿no? El número de observaciones, desde el año 70 hasta el 2005, y la variable residuos, ¿no? El término del error. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos primeramente a agrupar, abrimos y decimos, formamos el grupo, un primer grupo, donde está el ingreso y el ahorro juntos. Toda la base de datos unida. Entonces, a esto le vamos a conocer el nombre de grupo 01. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos el grupo. Ahora nos piden que ingresemos la estimación. La estimación, vamos a estimar la ecuación tanto les decía, del ahorro como del ingreso. Para ello necesitamos saber, ¿no?, de qué el ahorro, ¿cierto?, su constante y su ingreso. ¿Okay? Entonces, al estimar la ecuación, ¿no?, acá tenemos que tener en cuenta, hay que especificar las dos variables que estamos trabajando, estamos investigando, ¿cierto? Entonces, el ahorro, la C, que es la constante, y en relación al ingreso. Después acá tenemos el método de mínimos cuadrados, ¿ya? El método de mínimos cuadrados, y por otro lado tenemos la muestra, sample, la muestra desde el año 70 hasta el 2005. Entonces, aceptamos, ¿ya? Aceptamos y ya tenemos, ¿cierto?, nuestra variable dependiente, que es el ahorro, el método, mínimos cuadrados, los datos, ¿no?, el tiempo, te sale inclusive la hora, la muestra, desde el año 70 hasta el 2005, el número de observaciones, vienen a ser 36 datos, ¿no? 36 datos, tenemos la variable, acá observamos, les decía que C viene a ser el beta 0, y en este caso vendría a ser el coeficiente beta 0, 180.4, y en el ingreso vendría a ser el beta 1, el coeficiente del beta 1 sería 0.005. Luego tenemos, les decía, la desviación estándar de estos resultados, el T de student de estos resultados y sus probabilidades. Tenemos, por ejemplo, una probabilidad en el ingreso de 0.3478. Y por acá tenemos el R cuadrado con 0.02, ¿no? El F estadístico, 0.90, probabilidades del F estadístico. Por otro lado, tenemos los resultados en términos de criterios de Akai y de Shouart, la variable dependiente es promedio, la desviación estándar de la variable dependiente, y un Durbin-Watson de 0.2969. Entonces, acá estamos viendo algunos resultados de estas dos variables. Pero lo que llama la atención, ¿cierto?, es, por un lado, de la probabilidad de 0.34. Es decir, que aparentemente se observa un problema de multicolinealidad, por un lado, tanto en la probabilidad del ingreso como en el R cuadrado, que es 0.02.
0.2, ¿no? Eso significa entonces, y también un Durbin-Watson de 0.20. Significa de que esta información tiene un problema. De los tres problemas econométricos, sabemos que uno de los tres problemas es primero la multicolinealidad, tenemos después la autocorrelación y también la heterocedasticidad. Entonces veamos que en este primer ejercicio observamos cómo se observa un problema econométrico que es de multicolinealidad. Lo observamos por el lado de la probabilidad, para que la probabilidad debería de ser menor al 0.05, es decir, menor al 5%, para que el resultado de este coeficiente, el parámetro, sea eficiente. Es decir, mientras tengamos este resultado, 0.34, es decir, un 34 a un 35%, ¿sí? ¿No? Que es mayor al 5%, entonces está afectando es decir, nuestro modelo del ahorro respecto al ingreso no es eficiente. Por lo tanto, al no ser eficiente, pues no se va a poder llevar a cabo, ¿no?, las proyecciones en esta investigación, ¿no? Estamos hablando de un modelo de regresión lineal simple, en donde aparece también otra serie de problemas. En el caso del R cuadrado, con 0.02, el R cuadrado debería estar aproximadamente entre 70, 80 a 90%. Y por otro lado, el Durbin-Watson debería estar en 2%, está en 0.2. Por lo tanto, vemos aparentemente que tiene una serie de problemas este modelo de ahorro respecto al ingreso. Vamos a ver cómo se representa este modelo, ¿cierto? Aquí lo tenemos, la representación del ahorro está en función del parámetro C, decía la constante. Esta C viene a ser 180.4 más 0.05, que viene a ser el parámetro beta 1, ¿cierto?, multiplicado por el ingreso. Entonces, no podemos realizar la proyección, les decía. ¿Por qué? Porque la ecuación nos dice de que la probabilidad es 34% y no menor al 5%. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no?, en este ejemplo, y que se podría mejorar, por un lado, si es que una parte por el lado de la multilinealidad, si es que ingresamos más observaciones, puede ser una de las alternativas, ¿no? O ingresamos también más variables, otra variable que no sea el ingreso, posiblemente, ¿no? O cambiar en todo caso de la variable dependiente. Pero la teoría nos dice de que si el ahorro depende del ingreso, es decir, a mayor ingreso, mayor ahorro, aparentemente supongamos de que si la probabilidad fuera menor al 5% y todos los demás, el R cuadrado y el Durbin-Watson, o en este caso el R cuadrado sea alrededor del 90-95%, el Durbin-Watson sea 2%, podríamos decir de que este modelo es eficiente, y si fuera eficiente, entonces estos resultados diríamos que si el ingreso aumentara en 1%, pues el ahorro aumentaría en 0.005 o 53. Eso es, digamos, una forma de analizar en el supuesto caso de que este modelo sea eficiente. Podríamos decirlo así. Bien, vamos a continuar
también por otro lado, lo que estábamos viendo. Ok. Se puede ver, ¿no? Sí. Sí, se observa. Ya, ok. Bien, continuamos. A ver, eso es en relación a un modelo de regresión lineal simple, les decía. Veamos un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué nos dice? De que para utilizar un modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Debemos ver de que se puede relacionar no solamente una sola variable independiente, sino más variables. Varias variables independientes y una sola variable dependiente. Lo vemos acá en este modelo, ¿no? Donde y sub t está en función de beta 0 más beta 1 por x sub 1t más continuación puede ser beta 2 por x 2t, etcétera, hasta beta sub k. Es decir, pueden haber más variables exógenas. No se ve el objetivo. Entonces el objetivo es determinar la relación que existe entre una variable endógena y varias variables exógenas x1, x2, etc. ¿Qué significa el E sub t? Viene a ser la perturbación aleatoria, los beta vienen a ser los parámetros, los x vienen a ser los regresores, y el y viene a ser el regresando, y t viene a ser el tamaño muestrado. Es decir, acá podemos observar que también se puede trabajar con una serie de tiempo. El término t está relacionado a una base de datos, a una serie de datos en el tiempo. Uno de los supuestos es que presente una linealidad en los parámetros, los valores fijos de x o valores independientes del término del error, donde su covarianza sea igual a 0, el valor promedio de la perturbación debe ser igual a 0, presente la homocedasticidad o varianza constante, la no autocorrelación o relación serial entre las perturbaciones, donde su covarianza debe ser igual a 0, el número de observaciones n debe ser mayor que el de parámetros por estimar, no debe de haber colinealidad exacta entre las variables x, o problema de multicolinealidad, como les decía, o que no hay sesgo de especificación. Es decir, dentro de todos estos supuestos están los tres problemas econométricos, como les mencionaba. Uno de ellos es la heterocedasticidad, en donde es el punto 4. Si es que se lograra solucionar la heterocedasticidad, entonces el supuesto debe ser homocedástico, ¿no? Si se solucionara la autocorrelación, tendríamos que hablar, ¿no? Que no debe de haber una autocorrelación. O si se solucionara la el problema de multicolinealidad, pues no debe de haber colinealidad exacta. Pues bien, vemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una regresión lineal donde múltiple, donde está este archivo de términos de intercambio, ¿no? Y se va a trabajar este ejercicio, ¿no? Donde los datos son trimestrales e inician en el año 1998 hasta el 2015. Bueno, este es un ejemplo. También se ingresa acá la data.
y decimos cuando es trimestral, ¿cómo sería la frecuencia? Quarterly, ¿no? La frecuencia sería quarterly y los datos trimestrales, cuando se ingresan los datos trimestrales, se inicia con 1998, punto 1, por ser primer trimestre, hasta el 2015, con punto 3, que es el tercer trimestre, es decir, base de datos hasta el tercer trimestre. Luego se crea un nuevo grupo de todas las variables que se están investigando. En este caso, se está investigando, ¿no?, el término de intercambio, está investigándose el petróleo, el oro, el cobre. Estos son la base de datos. Y luego abrimos datos como ecuación y vamos a obtener la ecuación de todas las variables. Les decía que la variable dependiente en esta regresión lineal múltiple sería terminología de intercambio. Tenemos el método de mínimos cuadrados, least square, los datos, ¿no?, la fecha, el tiempo, ¿no?, la muestra, desde el año 1998, trimestre 1, Q sub 1, hasta el 2015, Q sub 3 o trimestre tercero. Luego tenemos las tres variables, ¿no?, porque acá ya no solamente les decía que es una, sino son tres variables, por ser una regresión lineal múltiple. El petróleo, el oro, el cobre, y con un resultado de una constante también, que es el resultado de estos coeficientes con sus desviación estándar, sus t estadísticos y sus probabilidades. Es decir, cada beta, beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3 tiene como resultados sus probabilidades. Sus probabilidades quiere decir de que cada uno de ellos debe de ser menor al 5%. ¿Sí? Menor al 5%, es decir, 0.05. Menor 0. ¿Para qué? Para decir que estas variables en relación a la variable dependiente serían significativos. ¿Qué es lo que observamos en este análisis, en este resultado? Al analizar cada una de las variables, vemos, por ejemplo, que el petróleo, ¿no?, con este coeficiente, nos dice que su probabilidad es eficiente. El caso de la variable oro nos dice que su probabilidad también es eficiente porque es menor al 0.05, de 0.0079. La tercera variable, que es el cobre, nos dice que su probabilidad es también menor al 5%, por lo tanto es 0.000. Y la última, que es la constante, ¿no?, como es un dato fijo, puede ser mayor al 5% o menor, no hay ningún problema. En este caso es mayor al 0.05%, pero no implica de que todas las tres variables anteriores sean significativas. Aquí vemos cómo este resultado nos dice que estas variables sí son altamente significativas por ser menor al 5%. Por otro lado, lo relacionamos con el R cuadrado, ¿no?, y nos dice que es 0.85, o sea, un 85%. Por el otro lado, tenemos que su F estadístico es menor al 5%, tenemos 0.00, también nos da a entender de que está resolviendo, ¿no?, uno de los primeros problemas de multicolinealidad, en este caso. Y bueno, el Durbin sí es bajo, está con 0.6, debería ser 2%. Pero de todas maneras, da indicios de que estas variables, ¿no?, son altamente significativas. Los resultados de esta lo tenemos acá, lo vemos acá. Entonces,
Significancia de los coeficientes. Para saber si los coeficientes son significantes, debemos observar el indicador de probabilidades, que es lo que ya le estaba mencionando. Si este es mayor que el 0.05, su nivel de confianza, por defecto de Lebesgue, entonces los coeficientes no son significativos para el modelo. Pero en este caso, solamente el valor de la constante está asumiendo, o sea, es decir, C está asumiendo un valor mayor al 0,05. Sin embargo, a nivel general, el modelo puede ser aceptado, ya que tiene un R cuadrado alto. Bien. También, perdón, se puede comprobar el test de JB, de Jarque-Vera, su prueba de normalidad y su diagrama de caja. En el test del JB, Jarque-Vera, hay que tener en cuenta la hipótesis nula si es que el término del error se aproxima a una distribución normal o, al contrario, ¿no? La hipótesis alterna nos dice que el término del error no se aproxima a una distribución normal. Entonces, la regla de decisión es que el JB debe de ser menor al 5.99% a fin de no rechazar la hipótesis nula. No, lo que se observa acá es de que el JB, ¿no?, es 0,606, es decir, menor al 5.99%, y por lo tanto los residuos presentan una distribución normal. Pues veamos entonces, vamos a verlo con el Lebesgue, ¿no?, también ya en forma práctica, ¿cierto? Un momentito. Vamos a entrar a Lebesgue. Okay, veamos entonces un segundo ejemplo, ¿no? Arrastramos la base de datos. En este caso tenemos 3 variables, ¿sí?, con una serie de años desde el año 60. Y de igual manera hacemos lo mismo con la frecuencia, que es una frecuencia también, en este caso anual. Este caso es anual, ¿no? Y se inicia con el año 1960. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ingresado. Quería saber si se está viendo. Sí, se observa, estimado. Ok. Bien, tenemos acá las 3 variables, ¿no? Los años, desde el año 60 hasta el año 2016. 57 observaciones. Tenemos la C, que viene a ser la constante. Están acá todos los parámetros. Tenemos acá el IBF, que viene a ser la inversión bruta de capital fijo. Tenemos el IMP, que viene a ser la importación, y el PBI. Sabemos de que estas variables están en relación, tanto la inversión como las importaciones, están en relación con el PBI. Y tenemos acá la variable, tenemos el residuo, término del error. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, es estimar, ¿no?, quién depende de quién. En este caso, las importaciones van a depender del PBI y de la inversión. Entonces, para ello formamos nuestro grupo y decimos que las importaciones dependen del PBI y dependen de las inversiones. ¿Ok? Entonces ya formamos nuestro grupo y le damos OK, o sea, el nombre de grupo 1. Cerramos y ya aparece acá el grupo 1.
Una vez que tenemos el grupo ya listo, vamos a quit y vamos a estimar la ecuación. Entonces la ecuación nos dice que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, de que las importaciones dependen de PBI y dependen de las inversión bruta de capital fijo. Entonces, por otro lado, tenemos el método de mínimos cuadrados, la muestra desde el año 60 hasta el 2016, y tenemos este resultado. Y podemos nosotros también graficar, ¿no? Graficar, si es que queremos realizar el gráfico de cada uno de estas variables. Por ejemplo, quiero saber un gráfico, cómo está el comportamiento con esta base de datos, el gráfico del PBI. Entonces, yo le coloco, ¿no?, forma lineal, ¿no?, y luego aceptamos y vemos cómo el PBI, ¿no?, esa base de datos, se muestra a través de este gráfico. Está desde el año 60 la información hasta el año 2016. Es el comportamiento del PBI en términos gráficos. Lo friseamos, ¿cierto? Y le podemos colocar un nombre. Gráfico 1. Queremos ver cómo está el otro gráfico también, ¿cierto? Como ejemplo. En realidad no nos queda mucho tiempo, pero también pueden ustedes graficarlo y también les va a dar resultado, ¿cierto? Lo frisean y se obtiene, ¿no?, un gráfico, segundo gráfico de las importaciones, y así sucesivamente. Bueno, les decía acá los resultados, en este caso, de las importaciones respecto al PBI y al IBF. Como se puede observar, por las probabilidades, observamos de que son menores al 5% y por lo tanto, aparentemente, nos dice que hay un nivel de significancia alto porque el R cuadrado es 0.98. Como ven, entonces nos está diciendo de que estas variables sí son confiables, son significativas, ¿no?, y que estos coeficientes sí son significativos para realizar de repente tal vez una futura proyección. Pero esto nos está resolviendo solamente un primer problema de multicolinealidad. Veamos un segundo problema. En términos de diagnóstico, hacemos un correlograma, mostramos un correlograma, ¿cierto? Cómo se comporta, ¿no?, los residuos, ¿no?, la forma de zigzag que están sobrepasando las líneas punteadas, ¿no? Cada rezago, cada barrita, cada barra es un rezago, es un dato, cada dato, ¿no? Y se observa en la autocorrelación, este correlograma de residuos, y se observa también en la correlación parcial, cuál es el comportamiento. Cuando sobresale uno de estos rezagos, en este caso están sobresaliendo dos, quiere decir que estamos teniendo un problema también de autocorrelación. Y eso nos está mostrando en el cuadro, ¿no?, del Durbin-Watson, que es 0.5. Entonces, así como se observa este dato, también lo observamos en el gráfico, ¿no?, en el correlograma. Quiere decir que no está solucionando un segundo problema. Ha solucionado un primero, pero no un segundo problema. También hay que ver cómo está el tercer problema. Bueno, para esto las variables también deben de tener un test de normalidad. El JB que les mencionaba, ¿no? El JB es menor al 5%,
entonces aparentemente diríamos que estas variables, que los residuos de las variables IBF y IMP, ¿no? Sus variables residuales tienden a la normalidad, ¿no? Por lo tanto, si tienden a la normalidad, ¿no? Por el JB y por la asimetría, que es el skewness, cerca del 0.0% en términos absolutos, y la kurtosis debe estar cercana a 3, en este caso tiene 2.2. Por lo tanto, se diría que los residuos de estas variables, IBF y MP, exportaciones, tienden a una normalidad. Por lo tanto, por ese lado está también muy bien. Pero también podemos observarlo por el lado del test de heteroscedasticidad de White, a ver su comportamiento, ¿no? Y observamos pues que en este caso el comportamiento, su probabilidad de chi cuadrado nos da como resultado un 0.2039, es decir, mayor al 5%. Entonces, el test, la heteroscedasticidad, este test de heteroscedasticidad de White, nos está indicando de que no hay problemas de heteroscedasticidad y por lo tanto sus varianzas van a ser constantes. Entonces ya no sería heteroscedasticidad, sino sería homocedasticidad. Es decir, esta ecuación econométrica nos está dando resultados de que por un lado la multicolinealidad está muy bien y por otro lado está resolviendo también el problema de la heteroscedasticidad, lo está pasando a ser homocedástico, ¿no? Pero faltaría solamente resolver un Durbin-Watson que podríamos resolverlo de repente si queremos agregarle, ¿no? Por ejemplo, al IMP, podemos agregar o quitarle un año para hacerlo, digamos, un rezago, se le quita un rezago, ¿no? De tal manera de que el Durbin, ya que era en 0.5, ahora ya es 1. Lo ideal es lograr llegar a 2%, pero está mejorándose, aparentemente. Entonces podríamos decir que es muy posible que con estos resultados se podría llegar a una estimación. Bueno, y para estimarlo, bueno, se tendría que aumentar los años de la base de datos, tanto del PBI como del IBF, ¿no? Si se lograra aumentar, ¿no? Tendríamos del 2016 hasta el 2020 y podríamos realizar las proyecciones. Para realizar las proyecciones, podemos entrar en lo que se le llama el forecast, ¿no? Supongamos de que si quisiéramos saber la importación, entonces, como le decía, tendríamos que haber agregado una base de datos, ¿no? Bueno, el tiempo ya nos está diciendo de que estamos terminando. De repente será en otra oportunidad para continuar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Damián. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Muchas gracias, economista Óscar Cervera, por su participación en las actividades del 5º aniversario de estudios econométricos y también a todos los jóvenes que están participando. ¿Está bien? Muy bien, estimados colegas, estudiantes que se ubican a lo largo de Perú y también de América Latina, muchas gracias y lo esperamos el día de mañana en las actividades siguientes. Cuídense y un abrazo fraterno, colega Óscar Cervera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.